para no tener... Ok. Buenas tardes, ¿cómo están? Quiero agradecer la presencia de quienes nos están siguiendo en las redes sociales y también en la sala Zoom y en el Facebook de la REPEM, la Red de Educación Popular entre Mujeres. Hemos generado este espacio para compartir con todas ustedes, con las integrantes de la REPEM, una serie de consultas que tenemos respecto al Foro de Generación Igualdad, que es una iniciativa que se enmarca en la celebración de los 26 sobre la mujer, pero también la adopción de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que marcaron un hito histórico para lo que es la lucha de las mujeres, pero también para el desarrollo de políticas públicas, la inclusión de la perspectiva de género, etc. Entonces, a 25 años de su celebración, la idea de plantear un foro que en esta oportunidad está además auspiciado o acompañado más bien por los gobiernos de México y Francia. Hemos tenido el primero en México en el mes de marzo y ahora tendremos el segundo foro en París en los próximos días. Y la idea de tener este espacio es nuevamente darle el impulso político que requiere la plataforma de acción de Beijing y volver a animar a los gobiernos a ratificar los compromisos e impulsarlos poco a poco en nuestro trabajo. Y para ello queremos ponernos a tono con este momento especial que es la celebración de los 25 años de Beijing. Y para ello vamos a tener una serie de, este es un primer espacio de información para ver de qué trata el Foro de Igualdad de Género, pero de Generación Igualdad, perdón, y cómo podemos involucrarnos en los procesos. Y para ello hemos invitado a dos compañeras importantes que nos acompañan en diferentes momentos y que son cercanas a la REPEM. Estamos hablando en primer lugar de Nidia Pesantes. Ella es responsable o más bien representante de ONU Mujeres en Bolivia y nos acompañará hoy. Y la otra persona es Mabel Bianco, que es integrante del grupo asesor de sociedad civil para el Foro Generación Igualdad. Entonces vamos a tener de primera mano información sobre esto y ver también los desafíos que nos esperan como organizaciones de sociedad civil para involucrarnos en el proceso del Foro Generación Igualdad. Entonces, quiero darles la bienvenida nuevamente a quienes se van sumando y empezaríamos entonces con unas breves presentaciones, tanto de Mabel como de Nidia, y luego entraríamos en una conversación para plantearnos cuáles son los desafíos que tenemos desde la sociedad civil, las organizaciones de sociedad civil en general, y particularmente podemos ver las demandas y prioridades de la REPEM. Bueno, entonces le doy la bienvenida primero a Nidia. Muchas gracias, Nidia, por estar con nosotros. Los próximos 15 minutos son para ti. Muchísimas gracias, Mónica querida, y a la REPEM por la invitación. Y bueno, voy a ir medio corriendito porque entiendo que después podemos ir conversando. Entonces, para no tomarme más de los 15, cuando me falte un minutito me avisan, por favor, para no ser abusiva con el tiempo. Creo que estoy empezando por el final. Bueno, y un saludo enorme a las compañeras que compartimos mesa hoy día, a todas las colegas, compañeras de la REPEM. Mabel, un abrazo inmenso. Ahí vamos entonces. ¿Qué es esto del Foro Generación Igualdad? Lo primero que se hizo, y ustedes pueden ver ahí los datos, no me voy a detener en leer, es un análisis de la situación Beijing 25 años después. Y lo que vimos con un poco de dolor es que si bien no hubo retrocesos, pero hubo mucho peligro de retrocesos en los términos formales, no habíamos avanzado lo que se había pensado o querido en 25 años, ya que todavía tenemos todos estos indicadores que dan cuenta de una desigualdad evidente.
en temas de derechos sociales, derechos culturales, derechos económicos, derechos políticos. No hemos avanzado y derechos colectivos tampoco, en cuanto a las especialmente mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes. Frente a esta situación, también se hizo un análisis de inversión en género y se constata con muchísimo dolor que después del COVID, no solamente que los indicadores no avanzaron y ahí sí algunos retrocedieron. Por ejemplo, se ha visto que en el planeta, si bien las mujeres representan el 39% del empleo mundial, hubo un retroceso de pérdida de empleo de las mismas mujeres, es decir, el 54% de los empleos que se cerraron o a los que ya no hubo acceso estaba representado por mujeres. Entonces, el COVID encima nos dio un empujón más fuerte todavía. Y para esto, la cooperación tampoco ha incrementado más del 1% para resolver los temas, ni post ni antes de COVID. No post pandemia, porque seguimos en pandemia. Entonces, ¿qué es lo que se planteó? O sea, se ha desarrollado un montón de evidencia de cómo el hecho de que haya igualdad de género hace posible que el planeta entero gane, que gane la especie humana y que ganen las especies con las que convivimos, porque donde hay mujeres hay respuestas más sólidas en temas de cambio climático, hay respuestas más sólidas y mayor inversión en salud, hay respuestas sólidas para inclusión en educación, se generan nuevos marcos normativos que apuntan a otros derechos que no estaban priorizados cuando estaban solamente los varones, en fin, cosas que ustedes como parte de la REPEM conocen muchísimo más que yo, porque son justo las demandantes de los derechos. Entonces, frente a este análisis de muy poco avance después de la agenda de Beijing y al hecho de que sin ese avance la humanidad no va a salir adelante, no vamos a poder generar cambios si es que las mujeres no están en primera línea en la toma de decisiones, se busca un mecanismo para que nuevamente se posicione la agenda de Beijing, reposicionarle, darle un impulso político, darle un impulso social, darle un impulso mediático, volver a poner sobre el tapete las 12 esferas, pero armadas en coaliciones. Esto no significa que la plataforma haya reducido, no, la plataforma sigue siendo la plataforma, simplemente la idea era garantizar que empecemos a discutir en pequeñas coaliciones todos los temas relacionados de las 12 esferas. La idea es volver a situar en la discusión en la agenda pública y en la agenda mediática los temas centrales de los derechos de las mujeres, que como sabemos, el acuerdo global se concreta o aterriza en esas 12 esferas. Entonces, las 12 esferas se concretaron en estas 6 coaliciones: la autonomía corporal y derecho a la salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos, la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, los derechos humanos en general y justicia económica, la acción feminista por la justicia climática, movimientos y liderazgos feministas, y la tecnología e innovación para la igualdad de género. Como sabemos, este es uno de los temas prioritarios justo ahora en pandemia, que se nos ha venido un cambio brutal de todo, para todas y para todos, y mientras menos acceso tenemos a la tecnología, más exclusión tendremos que enfrentar. Entonces, la idea es fomentar la agenda, además de fomentar la agenda de igualdad, se trabajó sobre otro tema específico con muchísima fuerza que no está totalmente desarrollado o que tuvo un elemento de desarrollo mucho más profundo ahora en esta década, sobre la agenda de mujeres, paz y seguridad, pero además se sumó acción humanitaria para garantizar que todas las acciones humanitarias, todas las acciones de respuesta humanitaria, ya sea por crisis climática, crisis social, desastres o ahora se conocen como eventos naturales que impactan a la humanidad de manera negativa, lo que se buscó es tener un ámbito de discusión y debate para garantizar que todas las acciones, como les decía, garanticen la visibilización de las mujeres en estas situaciones, la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, la presencia de las mujeres con opinión crítica, con opinión experta, la voz de las mujeres en los espacios de toma de decisiones técnicos también en torno a los temas que tienen que ver con seguridad, con paz y con la acción humanitaria. Entonces, este foro Igualdad, que se llamó además Generación Igualdad, porque ese es otro de los temas importantes, lo que se busca es generar una conversación intergeneracional en torno a la plataforma de acción de Beijing, en torno a las esferas que tiene la plataforma y a la concreción en las coaliciones. Esta discusión intergeneracional no es entre dos generaciones, estamos hablando de
jóvenes, de jóvenes adultos, de personas jóvenes adultas, de personas adultas, de personas adultas mayores. Es decir, la idea es que generacionalmente podamos establecer los temas, cómo han ido cambiando, cómo han ido variando, cuáles son los desafíos que no se mueven, cuáles los que sí se movieron y ver cómo el movimiento de jóvenes ahora toma la posta para garantizar que la defensa de los derechos de las mujeres, la garantía de su realización, no se quede truncada porque en alguna generación se dejó de discutir, de debatir, de encontrar soluciones, de demandar derechos. En México, bueno, aquí ustedes en esta lámina lo que tienen es cómo se participó en México. En México, que fue entre el 29 y el 31 de marzo, tuvimos 13,000 participantes y casi la mitad fueron jóvenes, 45%. Bueno, ahí tienen ustedes otros datos de que fueron más de 300 ponentes de 85 países y lo que se aspira para el foro de París es la participación de 100,000 personas. Entonces, veamos si superamos de esa manera el número de personas que participaron, además de las organizaciones, de las empresas, de las agencias de las Naciones Unidas y de los gobiernos que se están sumando a la defensa de los derechos y a la promoción de las coaliciones con acciones claras y concretas. Algunos de los resultados de México: se generó un plan de aceleración para la igualdad de género, se hizo una alianza para el trabajo de cuidados, aquí entre varios actores público-privados. Tuvimos también el aporte o el compromiso de $100 millones para la igualdad de género por el Women Moving Millions. La Fundación Ford ofreció también $15 millones para poner en marcha una alianza mundial por los movimientos feministas y $10 millones de Canadá que se destinarán a un fondo fiduciario de la ONU para poner fin a la violencia en contra de las mujeres. También se hizo el lanzamiento del Grupo de Amigos por la Igualdad de Género, de Gobiernos Amigos por la Igualdad de Género. Se anunció una visión de la juventud y de la sociedad civil para el año 2026 y también se planteó como un elemento esencial el fortalecimiento de los movimientos feministas y juveniles que puedan construirse o fortalecerse o generarse en caso de que hayan nuevos, que seguro los habrá, desde diferentes actorías, ¿no? Desde diferentes ámbitos, diferentes regiones, diferentes países, diferentes idiomas. El Generación Igualdad para este tiempo, ¿cuándo va a hacerse? Desde el 30 de junio al 2 de julio. Este Foro de París, que se le conoce como Foro de París, se centrará básicamente en los compromisos de las organizaciones de la sociedad civil, de los gobiernos, de la empresa privada y de las agencias de las Naciones Unidas y cooperación. En general, se centrará en los compromisos de estos 4 actores, básicamente, en las acciones y las asociaciones para acelerar el progreso hacia la garantía y el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas. La idea entonces es darles el nuevo empujón a lo que fue Beijing de 1995. Ustedes recordarán, porque además muchas de ustedes estuvieron ahí cercanas y participando, otras les seguimos con mucho entusiasmo y otras nos están siguiendo ahora, pero la idea es que después de 1995, por ejemplo, en el caso de nuestra región América Latina y el Caribe, empieza a desarrollar o a dar los pasos no más interesantes, pero sí los primeros, los necesarios para avanzar a la igualdad de género. Después del 95 tenemos todos los debates de las leyes de violencia, la puesta en marcha de mecanismos institucionales para la igualdad de género, los mecanismos para la defensa de las mujeres, también las estructuras del Estado para responder a la violencia en contra de las mujeres. Recordemos además que hasta 1995 el planteamiento de la violencia en contra de las mujeres era un planteamiento que los estados no aceptaban. Las mujeres del movimiento global de mujeres, venían peleando por el tema de la violencia, por hacerlo público desde los años 50, pero ni siquiera en la declaración, en la convención de la CEDAW pudo imprimirse el tema de manera directa porque los estados no estaban preparados, no querían incluirlo. Todavía en las mentes de nuestros estados la violencia era un tema del ámbito privado. Recién con la recomendación general de la CEDAW en el 93, aparece el tema de violencia ya como un tema que tiene que ser asumido por los estados votan a favor y se van sumando a esta recomendación general. Y en el 95 entonces es el boom, la violencia se pone sobre el tapete y los estados asumen.
algunos compromisos y es cuando tenemos unos avances sumamente interesantes. La idea es que ese primer impulso, después con el tiempo, fue perdiendo la inercia del empujón y vemos que los avances no son como los que esperábamos después de haber visto los 5 primeros años post-Beijing. Entonces, la idea es que ahora en París volvamos a dar ese empujón a la rueda para que ruede lo más lejos posible y que finalmente podamos tener pasos cualitativos en el avance hacia los derechos. Esa es, digamos, la ambición de París 2021 y aspiramos a que haya una participación global. Ahí tenemos la lámina para que ustedes puedan ir viendo, para no repetirles ni leerles lo que ya está ahí. Ahora, ¿cómo más o menos desde el evento? Habrá una ceremonia de apertura y clausura, hay las discusiones o la puesta en común de los compromisos que se harán frente a las coaliciones. Después hay un escenario específico de la juventud y hay espacios de discusión por grupos temáticos. Habrán eventos de alto nivel, en estos eventos de alto nivel en donde están las autoridades de los gobiernos de las Naciones Unidas, la aspiración es que presenten sus compromisos y habrá que ver cuáles son los países que están apostándole y a cuáles de las coaliciones. Bueno, tenemos también un espacio, habrá también un espacio interactivo, de cultural, que intente poner todos los temas de los derechos de las mujeres desde otro lenguaje, desde otra forma de hacer diálogo, desde otra forma de sensibilizar, que se llama Aldea. Y bueno, y hay una convocatoria pública de candidaturas para los compromisos. El día de hoy me parece que es el último día para subir los compromisos de la plataforma. Entonces, si todavía no han subido su compromiso, tenemos todavía el día de hoy. La idea es que se prevén más de 80 eventos virtuales, como les decía, 100,000 personas estarían participando, hay 30 espacios de debate, el tema de la aldea, hay mapas en donde se tendrán estos mapas de compromiso, pero tenemos este espacio cultural, programas de arte y cultura, sesiones en directo durante todo el día y todos los eventos tendrán traducción al español, al inglés y al francés. Lo de los... es una palabra, un neologismo que se ha hecho de los commitment makers, que se llama en inglés, se llaman los compromisarios. No sé, sí, deberían llamarse los comprometidos o las personas comprometidas, tal vez no podíamos usar una sola palabra, podíamos, pero bueno, no sé si logre pegar la palabra, generalmente los neologismos con el tiempo pegan, a mí todavía no se me queda en la cabeza de las y los compromisarios que se comprometen, las personas o los actores sociales y políticos que se comprometen, tienen que asumir compromisos que puedan ser reales, que puedan ser concretos, tienen que tener un nivel de incidencia. Si es la sociedad civil, tiene que plantear si es que es un compromiso de advocacy, si es un compromiso de financiamiento, si es un compromiso de generación, bueno, de política pública para los estados, pero es plantear cómo va, en qué ámbito va, en dónde va a golpear en dónde va a mover el tablero, en dónde va a golpear al status quo para movilizar las acciones por los derechos de las mujeres. Están los gobiernos que se pueden comprometer con financiamiento, que se pueden comprometer con la generación de política pública, que se pueden comprometer con la generación de programas específicos dentro del Estado y con advocacy también dentro del Estado frente a las otras carteras de Estado, a las otras funciones del Estado. La empresa privada, especialmente, ¿no? Con acción de advocacy y con financiamiento, esperamos que así sea. Las agencias de las Naciones Unidas pueden comprometerse también con advocacy, con financiamiento, con incidencia para la política pública en favor de los derechos de las mujeres. Esto más o menos es similar a lo que dije antes. Tengo casi 20 slides, entonces mejor me salto. Este compromisaria o compromisario o los actores, ¿no? De los beneficios que van a tener los actores sociales y políticos que se comprometan con un compromiso específico es que, bueno, la participación en el foro, pueden plantear cuál es el progreso de su compromiso, pueden formar parte de una comunidad práctica y dinámica sobre los temas que están dentro de su coalición, puede crear compromisos de igualdad intergeneracional, puede convertirse en líder de la coalición, puede poner los temas que están planteando desde su país o desde su red regional o desde su red global en el centro de la discusión. Es decir, hacer un compromiso pone al actor social o al actor político, a la red, a la empresa, al gobierno, a la agencia de las Naciones Unidas que se comprometa, le pone en el centro de la discusión, en el centro del debate. Entonces,
Eso posibilita que por ejemplo, la REPEM, si hace un commitment, si hace un compromiso, pueda ser parte de toda la inteligencia global del debate en torno a la coalición en la que esté integrada. Y también puede, de acuerdo a cómo se decida dentro de cada coalición, acceder al liderazgo de la coalición. Entonces, es súper importante, especialmente me parece que para la sociedad civil, porque posibilita estar en el centro del debate. El mensaje del foro esperamos que esté llegando al mundo. Se espera que 2.1 billones de personas sean alcanzadas por Generación Igualdad. Hasta el momento estamos hablando de 70 millones de personas a los que alcanzó el último foro. Estos son todos los compromisarios o compromisarias, son todos los actores, actoras políticas y sociales que han hecho un compromiso por la igualdad de género. Ustedes podrán ver ahí algunas banderas de los países, son los países que ya tienen elaborado un compromiso, que lo hicieron en México, pero al final de París veremos qué otros países se suman, también veremos qué otras instancias regionales se suman, qué agencias de las Naciones Unidas, qué empresas privadas se están sumando y qué redes u organizaciones están siendo parte de. Finalmente, como ejemplos de lo que se puede hacer, de lo que hemos tenido hasta ahora, se ha planteado un reajuste global en trabajo de cuidados y un reajuste global para la igualdad salarial. Se han incluido esfuerzos políticos para reconocer, reducir, redistribuir el trabajo del trabajo de los cuidados no remunerados, además de plantear la creación de otros 80 millones de puestos de trabajo de cuidados decentes, que sea trabajo decente con todos los beneficios de ley y tal. Se han dado pasos radicales, o sea, plantean dar pasos radicales para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, incluyendo la introducción y aplicación acelerada de leyes, de normativas, de protocolos de seguimiento a estas leyes y normativas que prohíban toda forma de violencia. La idea es proteger a 500 o incluir 550 millones más de mujeres y niñas en todo el mundo. La apuesta también se ha dado, por ejemplo, en México, incrementar los recursos para especialmente los grupos feministas de mujeres de base y organizaciones lideradas por jóvenes, especialmente por mujeres. La idea es que haya un fondo, se retome el fondo para poder apoyar al crecimiento de las redes y de las organizaciones de mujeres. Como muchas recordarán, y algunas, las más jóvenes, tal vez no sepan, pero hubo una época en la que la cooperación le apostó al movimiento de mujeres y las mujeres podían en sus organizaciones, en sus redes, formarse. Había financiamiento para la formación de las mujeres, había financiamiento para apoyar a que las mujeres, las líderes de sus organizaciones, las lideresas de sus organizaciones, puedan acceder a los conocimientos del momento más avanzados. De ahí somos un producto, un montón de mujeres del movimiento de mujeres de este mundo. Pero después ese boom de la formación bajó y muchos alegaron a que, bueno, ya se ha capacitado mucho, pero nunca se capacita mucho porque habemos nuevas generaciones y además una cantidad enorme de mujeres que queremos estar en el proceso, en el movimiento, en la búsqueda de soluciones. Así es que nunca es poca la inversión que puede hacerse en el movimiento global de mujeres en toda su diversidad. Y creo que con esto terminamos. La inscripción puede hacerse hasta el día anterior al inicio del evento. Este es el link en el que se pueden, al que se pueden sumar. Eso, hasta aquí. Si hay preguntas, bueno, más tardecito las vemos. Muchísimas gracias. Gracias, Nidia. Súper económica en el tiempo. Ha calculado perfectamente la presentación. O sea que estamos con buen ritmo. Voy a invitar a todas ustedes que nos están siguiendo tanto en las redes sociales de la REPEM, en Facebook, Twitter y Instagram, que nos pongan si quieren algunas preguntas. Las compañeras están atentas a sus preguntas, comentarios y sugerencias. Mientras tanto, vamos a pasar ahora a la presentación de Mabel Bianco. Yo ya introduje brevemente a Mabel. Mabel no requiere mucha presentación, todos la conocemos, es directora de FEIM y como saben, FEIM también es parte de la Red de Educación Popular entre Mujeres y ahora Mabel es parte del grupo asesor de sociedad civil para el Foro Generación Igualdad. Entonces le vamos a invitar a que comparta un poco el recorrido del Foro de Sociedad Civil, cómo han estado coordinando, pero también sobre todo que haga énfasis en el rol que juega la sociedad civil en esta convocatoria global tan grande, una iniciativa
para repotencializar y reposicionar políticamente la plataforma de acción de Beijing. Adelante, Mabel. Bueno, muchas gracias y ante todo quiero felicitar a la REPEM porque no se cumplen tantos años todos los días, ¿no? Y esto es bien importante, así que ante todo eso, agradecer esta invitación y esta oportunidad, porque como estamos llegando al final, estamos también haciendo un balance quienes estuvimos en esta patriada, digamos. Como ya se ha hecho una presentación tan buena, yo voy a ir poniendo los puntos que se fueron dando y cómo fue dándose esta incorporación de la sociedad civil y qué pasó. Empezamos a inquietarnos y a hablar de esto en el año 2019, cuando fue la CSW, la Conferencia de la Mujer, que ahí un grupo de organizaciones nos autoconvocamos para plantearnos, bueno, cómo veíamos esta situación de que se llegaba al final de los 25 años de Beijing y teníamos un camino tan poco favorable en cuanto a la evaluación de los logros y las posibilidades. Lo que nunca nos imaginamos es que íbamos a tener el COVID en el medio, esa es la verdad. Entonces ahí empezamos a considerar y en eso, en esas consideraciones, luego tuvimos la posibilidad de, en julio, cuando fue el foro político de alto nivel en Nueva York, volver a reunirnos y ahí ya con esta idea de que de alguna manera nos teníamos que involucrar en qué se iba a hacer, cómo se iba a superar esta situación de llegar a donde estábamos, pero con tan poco resultado. Y ahí ya empezó a vislumbrarse esta posibilidad que ONU Mujeres después plantea más claramente y que es este foro Generación Igualdad. Ahí las que nos fuimos reuniendo llegamos a la conclusión que debíamos de estar ahí porque realmente necesitábamos cambiar esto, revolver esta situación. Habíamos pasado una reunión de la Comisión de la Condición de la Mujer, si no se acuerdan, bueno, es triste, pero hay que recordarlo, muy difícil, donde tuvimos oposiciones muy claras, donde había una tendencia al retroceso y donde, bueno, tuvimos que arremeter como pudimos para que no se retrocediera, pero tampoco pudimos avanzar ni un pasito, y esto creo que es lo que nos tenía tan mal y nos sigue teniendo tan mal. Y digo que nos sigue teniendo porque hemos entrado en estos últimos años en este mecanismo de los gobiernos de que todo lo que se acuerda en estos lugares, cuando tienen que hacer un documento político, el de las conclusiones acordadas, en el caso de la Comisión de la Condición de la Mujer, empiezan a buscar todos, qué antecedentes hay en el idioma acordado. Entonces nos vamos al pasado y nunca podemos mirar al futuro. Es como si el mundo no cambiara, como si todo quedara igual. Esto creo que es algo muy peligroso, pero es lo que nos está pasando. Entonces, directamente, donde no hay lenguaje acordado previamente, bueno, hay una opción de decir entonces ese tema lo dejamos por fuera. Y eso es muy grave, porque así estamos empantanados y no es solamente
en los temas nuestros de las mujeres, estamos en general en esa actitud y es muy, muy peligroso. Entonces, frente a eso, esta posibilidad de tener algo distinto nos pareció. ¿Y qué era lo distinto? Lo distinto era directamente tener una posibilidad y mecanismo de salir del sistema tan rígido, yo diría, del trabajo en Naciones Unidas, que hay que conseguir que los 198 se pongan de acuerdo y den el consenso, a conseguir un mecanismo más ágil que cambiara y que agilizara esto. Y tenemos que tener en cuenta que se había o estaba por ocurrir esto que también encontró este mecanismo que decidió para los 25 años de Cairo hacer el Fondo de Población. Entonces, estas dos agencias estaban buscando qué se podía hacer diferente para escapar a esa inmovilidad en que nos tenía el sistema. Y lo que se planteó, lo que planteó ONU Mujeres fue, bueno, hagamos algo en lo cual salgamos de esta rigidez y asociémonos las feministas y ONU Mujeres buscando gobiernos que sean amigables y poder hacer ahí un adelanto, algo que sea para avanzar y para permitirnos crecer. Y así fue como, surgió el interés de los dos países, de México y de Francia. Entonces las feministas, a partir de ahí dijimos, bueno, muy bien, vamos a organizarnos. Se hizo una convocatoria amplia, creo que muchas de ustedes la recibieron, pero fue una cosa muy amplia que se hizo a través de cada red, de cada grupo, de todos lados, y finalmente quedó un grupo que son más de 600, creo que no llegan a 700, pero que son redes regionales, mundiales, nacionales y organizaciones. No hay personas, todo es institucionales. Puede ser una institución nacional, pero no son individuos, son todos instituciones. Y con ese grupo se dijo, bueno, se fijaron algunos criterios y se dijo, bueno, ¿quiénes se quieren postular? Y vamos a proceder a una elección. Se eligió un grupo de 5 personas que representaran grupos o redes o sectores que nuclean, pero que no tuvieran intereses directos porque se fueran a candidatear esas organizaciones para no tener conflictos de interés. Y así fue que se constituyó un grupo de 5 que fueron los que recibieron todas las solicitudes y ahí se procedió a hacer una elección que, bueno, dio como resultado esta constitución de este grupo que se llama el Comité Asesor de Sociedad Civil y que la sigla en inglés es CISAG. Este grupo lo integramos 21 organizaciones. Y si bien son organizaciones, la representación de esas organizaciones se puso en personas para evitar que ante cada decisión se fuera a tener que plantear con todo el grupo y eso era una forma muy difícil de un manejo. Entonces, así fue como se planteó la posibilidad, digamos, y este grupo, y estas 21 se buscó un balance regional y de diversidad de organizaciones. Y está
coordinado de alguna forma, o tiene la Secretaría, el Comité de la Condición de la Mujer de Nueva York. Entonces, somos 20 con este grupo del comité que actúa como membresía, pero también secretaría. Eso hizo que empezáramos a trabajar y ya antes de fin de año. Entonces ya después, en agosto, septiembre, ya empezamos a trabajar, se constituyó esto y fue una forma de empezar a poder empezar a tener ideas y, ¿por qué no?, fantasear. Cuando nos dan la posibilidad, nos entusiasmamos con la idea y bueno, y sentimos que esta era realmente una opción y una posibilidad. Lamentablemente, tuvimos el COVID. El 2020 nos fue de una adversidad terrible, porque todo lo que habíamos empezado a trabajar tenía sentido hacerse después de la Comisión de la Condición de la Mujer en Nueva York. Iban a ocurrir los 2 foros en un tiempo en el cual íbamos a tener posibilidad de digerir lo que pasaba en cada uno, pero que nos daba una posibilidad de redondear el año 2020 ya con una idea, bueno, terminó Beijing, llegamos hasta aquí, pero ahora tenemos estas posibilidades. La verdad que nos arruinó, no solamente porque nunca pudimos tener, tampoco lo tuvimos este año, el fin del Beijing, nunca lo pudimos celebrar. La Comisión de la Condición de la Mujer el año pasado fue, bueno, devastadora, no tuvimos nada, casi no participamos, y este año fue nuevamente con esa virtualidad. En realidad fue muy difícil la participación en la forma oficial, incluso tuvimos problemas que quienes estuvimos en delegaciones no pudimos llegar ni siquiera a que nos dieran la posibilidad de plantear nuestras condiciones y nuestra situación. Entonces resulta que éramos delegadas en las delegaciones, pero no pudimos estar en las sesiones, no pudimos ni siquiera participar a distancia y escuchar la negociación. No pudimos nada, ¿qué quieren? Era una cosa en la cual estábamos ahí más perdidas, y cuando lográbamos entrar a un side event era toda una cosa importante, y nos sentíamos que por lo menos habíamos tenido alguna posibilidad de algo y de hablar sobre algo nosotras. Por suerte pudimos hacer la Comisión de la Condición de la Mujer de Nueva York, armó esa plataforma que nos dio lugar a que pudimos estar 25.000 ahí. Eso fue bueno, ahí pudimos realmente tener mucha participación, pero no es lo mismo, ¿no es cierto? No fue para nada ni la misma condición, ni la misma forma de vernos, de trabajar y de entender esto. Pero bueno, es lo que pudimos conseguir. Entonces, seguimos trabajando, entramos a participar, tuve la oportunidad todo el año 2020 de integrar el core group o el centro de gobernanza, que estaba el Gobierno de México, el Gobierno de París y ONU Mujeres. Pero también vi a lo largo de ese año cómo se fue cambiando y nuestras fantasías se empezaron a achicarse. Porque bueno, es muy lindo tener un buen programa, pero no hay programa que se pueda sostener sin dinero. Y este fue el gran problema que hizo que se empezaran a cambiar las cosas. En el sentido de decir, bueno,
necesitamos de alguna forma asegurar fondos, porque ni ONU Mujeres ni los dos países podían garantizarnos los fondos para que siguiéramos fantaseando. Entonces, a partir de ahí hubo, yo diría, un quiebre que significó, bueno, todo lo que habíamos estado trabajando para crear, muy bien, termina el foro, que ya hubo que correrlo y se salió del año 20 al año 21, pero bueno, mantener las expectativas fue difícil. Pero entonces la cosa era, bueno, lo que nos va a quedar después, que van a ser las coaliciones de acción, necesitamos asegurarle financiación. Y ahí entonces vino la búsqueda que se estaba haciendo, pero que se aceleró, de las contrapartes del sector privado, pensando que el sector privado iba a ser el que iba a aportar más el dinero, la verdad es esa. O las otras grupos filantrópicos de fundaciones y demás. Pero bueno, esto no fue fácil, porque incorporar al sector privado significa incorporar a quienes tienen que tener una coherencia y una responsabilidad que ya, si la van a asumir para afuera, no puede no ser hacia dentro de ellos. Entonces, en muchos casos, tuvimos como sociedad civil y la otra lucha que tuvimos antes fue conseguir que entraran los jóvenes, porque se decía que estaba centrado en los jóvenes, pero no conseguíamos que llegaran a tener un lugar en el grupo de gobernanza. Lo conseguimos. Pero ahí venía el problema. Tanto los jóvenes como nosotras empezamos a analizar los nombres de las empresas que más interesaban, porque claro, eran grandes, eran importantes, podían tener un mayor incluso impacto para atraer a otras empresas. Muchas tenían incoherencias internas, ya sea con el manejo de su personal o con, por ejemplo, los bancos a quienes estaban dando prioridad en prestar el dinero. Y esto no es menor, digamos, ¿no? Porque, bueno, es una forma de decir, pero entonces estamos directamente con una situación de que vamos a asumir a una empresa que va a venir a apoyar y a comprometerse para financiar al movimiento feminista, y resulta que a su interior o tiene problemas en que no da igualdad, hay quejas de su personal, etcétera, etcétera. Y lo otro que nos pasó también era que, bueno, que estaban teniendo en algunos lugares vínculos o apoyos a grupos que no coincidían con esto. Esto significó entonces para nosotros un tema importante y un tema de necesidad de discutir un poco más en detalle, y ahí empezamos a trabajar más intensamente en las coaliciones de acción, porque, bueno, las coaliciones de acción es lo que nos va a quedar después de que se acabe París. Y por eso los compromisos que se fue demorando, el marco general y la posibilidad de invitar a quienes no integraban los liderazgos a que puedan incorporarse a través de estos compromisos. Los compromisionarios, como dijiste vos, imposible, ¿eh? Es una palabra realmente imbancable, pero bueno. Y ahora, bueno, una aclaración. Los compromisos, se extendió la fecha y es hasta el 22 de junio. No vence hoy, vence el martes próximo. Lógicamente, los compromisos que podemos hacer,
las organizaciones no gubernamentales son distintos a los que pueden y deben de hacer los gobiernos y también el sector privado o la filantropía. Es decir, nosotros en general no vamos a ofrecer dinero. Lo que vamos a comprometernos es haciendo abogacía, luchando, promoviendo cambios legales, haciendo campañas, pero es diferente. Entonces, una de las buenas ideas que hubo fue, se pueden hacer compromisos comunes por coaliciones de acción e incluso algunos conjuntos entre más de una coalición de acción. Por ejemplo, yo estoy en la de autonomía corporal y derechos y salud sexual y reproductiva. Nosotros habíamos tenido reuniones conjuntas con dos, creo que tuvimos, o tres, con el grupo de liderazgo de eliminación de la violencia de género. Y después tuvimos algún contacto con el grupo que trabajaba más lo de educación, porque nosotros incluimos toda la parte de educación sexual integral, Comprehensive Sexuality Education. Entonces, teníamos puntos de contacto. Y es así como hicimos 4 compromisos comunes de nuestra propia coalición de acción. Uno de ellos es para promover el aborto en por lo menos que haya 25 países que al terminar han eliminado las leyes restrictivas. Y ahí les ponemos el nombre a la cantidad de países de nuestra región. Pero también tenemos uno de educación sexual integral, tenemos también uno de eliminación de la violencia, tenemos otro de mejora de los procurement, de la provisión y la compra de los insumos anticonceptivos. Y ahí, por ejemplo, bueno, hay países en nuestra coalición de acción, está Francia, y Francia se va a comprometer a hacer un importante aporte para cubrir los fondos y para ampliar fondos para la compra de anticonceptivos, algo que es muy loable porque, bueno, los problemas que tienen ahora los países en la situación en que quedan frente a lo que pasó el COVID, y me estoy refiriendo sobre todo a los países de bajos ingresos o medianos, es que realmente va a ser comprometido esto. Entonces, esa es una buena. Pero también tenemos individuales y tenemos otros compromisos compartidos, como les dije antes, como por ejemplo con el de violencia y también con el de prácticas dañinas, donde está la eliminación sobre todo de la mutilación genital femenina y el matrimonio temprano forzado. Quiere decir que nosotros vamos a terminar este foro de París con un paquete de compromisos que va a ser muy importante. El tema es que tenemos que encontrar la forma de poder darle un impulso a esto, pero también un seguimiento, porque si esto queda suelto después, no se va a poder hacer accountability, que es rendición de cuentas. Y para cerrar, yo creo que los compartimos hoy, si no me avisan y lo vuelvo a mandar, elaboramos una carta como grupo de CISAC. Les tengo que decir que también se hicieron estos grupos en México y en París, y que trabajamos articuladamente. Y trabajamos todo el tiempo articulado con la Youth Coalition, la coalición de juventudes, que tiene una importante participación de jóvenes de nuestra región, y que hemos trabajado todo este tiempo juntos, tanto en el grupo de gobernanza como en las articulaciones.
Y ahora nosotros hemos mandado esta carta, que es una carta en la cual planteamos, bueno, es que estamos llegando al fin, todo lo que es nuestra ilusión, nuestras cosas, pero también hacemos un poquito de análisis de las cosas que no fueron y que nos hubieran gustado y de lo que le pedimos ahora a cada uno y a nosotras mismas, empezando por las que firmamos esto, pero también por todas nuestras compañeras del movimiento feminista, de lo que necesitamos también hacer nosotros para que realmente esto no se pierda y no quede en el vacío. Entonces, París termina, pero no termina, porque para nosotros esos compromisos los vamos a estar golpeando la puerta y ver si se cumplen y cómo se cumplen. Y también queremos que ONU Mujeres siga fuerte, y como va a haber un cambio en la dirección de ONU Mujeres, la dirección ejecutiva, queremos que esto sea también un compromiso que asume la nueva dirección, porque el mundo no acaba con las personas y tenemos que seguir con todo este ímpetu y no parar. Bueno, estoy a la orden para las preguntas, comentarios, críticas que yo también puedo hacer, muchas y demás. Gracias. Mil gracias, Mabel, por darnos este pantallazo general de cómo va la organización desde la sociedad civil también para participar activamente en el Foro Generación Igualdad. Voy a dar lectura a uno de los comentarios de quienes nos siguen en Facebook. Es un comentario de Lupe Pérez y ella nos dice que el COVID y sus impactos para la vida de las mujeres ha sido devastador también en la vida cotidiana y en las expectativas del Foro Generación Igualdad. ¿Se siente un impacto así? Es probable que la pandemia y la crisis sanitaria por COVID-19 le haya quitado todo el protagonismo y la potencia que queríamos para el Foro Generación Igualdad. Les pregunto a ambas a ver cómo lo sienten y si hay respuesta también de los gobiernos a sumarse a la iniciativa, particularmente los gobiernos de América Latina. ¿Te parece si empezamos ahora con Nidia y seguimos luego con Mabel? Bueno, muchas gracias. Evidentemente, el hecho de que no hayamos podido hacer un trabajo para la reunión presencial, real, cara a cara, es una limitación enorme. Puede que ahora, podría ser que la tecnología reúna más personas de lo que puede reunirse personalmente, directamente por el costo, podría ser. No sabemos, pero la capacidad del diálogo directo, la capacidad de la negociación directa, el poder entrar físicamente en un lugar, o el que te cierren la puerta y poder demandar que no te están dejando entrar. Aquí no puedes hacer eso, o sea, no hay manera. Medios, o sea, hay cómo hacerse oír, ¿no? En la vida real es más fácil hacerse oír, hacerse escuchar que en la vida virtual. Especialmente en este tipo de eventos, a través del Twitter o yo qué sé, puedes hacerte oír todo lo que quieras, pero ya cuando estamos hablando de este tipo de negociaciones, de conversaciones. Además, la inmediatez de la comunicación personal, ¿no? Frente a los temas de debate fuerte, como son los temas que defendemos las mujeres para poder vivir dignamente, que para algunos son temas sensibles y para nosotros son temas vitales. Entonces, eso te permite más el vis a vis, el estar presente, el estar ahí de manera física. Pero no solo eso, o sea, el COVID disminuyó la libertad, la autonomía de las mujeres en muchísimos ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito privado, en el ámbito público, y eso impactó también no solo en las mujeres que no son parte del movimiento, sino también en las mujeres del movimiento. Las mujeres del movimiento no están al margen de los golpes del COVID, no están al margen de haber caído en pobreza, no están al margen de haber iniciado o continuado o profundizado una situación insostenible en sus hogares, no están al margen de la triple, cuádruple carga que tienen con el cuidado de los hijos y las hijas, los párvulos, o sea, niños y niñas de 4 o 3 años que antes iban a una guardería y que ahora están en casa, niños, niñas de escuela que antes estaban 6 horas fuera, ahora están en casa. Entonces, las mujeres militantes, incluso para poder participar de estos eventos, tienen más problemas.
porque con la pandemia no es tan fácil como antes, le dejo donde mamá, le dejo donde la vecina, porque ahora todo es un peligro de contagio. Entonces, incluso las redes de apoyo para las mujeres, de las que las mujeres hemos echado mano siempre, y siempre han sido otras mujeres, las que nos han ayudado y nos han dado la mano para poder ir a los eventos, para poder participar activamente. Nos hemos turnado si es que es necesario. Yo cuido a tus hijos, ahora vos cuida a los míos. Pero con la pandemia eso ya no se puede, por el miedo a la pandemia y al contagio. Entonces, evidentemente se ha disminuido la posibilidad. No creo que perdamos protagonismo, pero de pronto sí fuerza. Y si logramos tener la fuerza necesaria, va a ser a costa de un esfuerzo inmenso de las mujeres por estos temas. Lo uno, la disminución de las posibilidades de diálogo presencial con todos los elementos ya dichos, y lo otro, que las mujeres del movimiento de mujeres también han sido golpeadas por COVID y tienen menos tiempo, menos dinero, menos posibilidades de estar en los espacios virtuales para generar todo lo que requiere generación igualdad, ¿no? Ahí me quedo para no alargarme. Sí, gracias. Manuel. Bueno, yo comparto mucho de lo dicho en el sentido de el impacto, yo diría, por un lado, esto que yo les decía, cómo nos cambió a nosotras las feministas, acostumbrados a negociar cara a cara y en el cuerpo a cuerpo, nos impidió, no nos dejó, y entonces tuvimos que empezar a buscar, y este año hicimos este intento que se trató de hacer de un bien a café, que alguna de ustedes a lo mejor tuvo la posibilidad. Fue triste, algo que se hizo, pero no se logró, porque se acuerdan que en el bien a café le poníamos el pie al delegado, lo enfrentábamos, le dábamos nuestra charla, le entregábamos nuestro papel, él nos decía lo que quería, pero había esa posibilidad. Ahora no. Y esto creo que es algo muy importante, porque incluso nos lo cambió a nivel del país, porque ahora también tenemos que negociar en nuestro propio país a través de la pantalla. Ni siquiera podemos ir porque hay el riesgo. Entonces, a nosotros nos pasó todo este año, hoy el año pasado, toda la negociación por la ley del aborto, eran pocas las que podían llegar a reunirse y corríamos el riesgo y las manifestaciones las tuvimos que achicar y el no estar en la calle nos disminuyó, porque bueno, iban 3 adentro del Congreso, pero estábamos 10.000 afuera y eso impacta, y ahora gracias que había 3 que podían entrar y 2 afuera con una banderita y con todos los cuidados. Entonces, esto es un punto. El otro punto es que yo creo que también no se buscaron las condiciones, ni se extremaron para poder facilitarnos alguna forma de participación. Y no lo digo solamente por la Comisión de la Condición de la Mujer, lo estoy diciendo porque nos pasa ahora para el Foro Político de Alto Nivel, nos pasa en otros. Entonces, esto ha permitido que entonces ahora Naciones Unidas dice, uy, hay mucha más participación. Sí, pero somos espectadoras de la televisión, mujeres. Para eso, ¿con quién hablo? Con el que tengo al lado o la que tengo al lado. Pero incluso por eso en algunos lugares se juntan los grupos para ver, para poder comentar y tener una reacción, porque estos temas necesitan eso. Entonces, creo que este es un tema. Y lo otro es cómo nos pegó humanamente a todas. Y tengo que decirle que a los gobiernos también. No solamente a los gobiernos les pegó muy duro. Podrán ser más sensibles, menos sensibles, podrán ser lo que sea, pero, y algunos serán más, digamos, menos amigables a nosotros, pero que todos están con dificultades, salvo, no sé, honrosísimas excepciones. ¿Por qué? Porque la verdad que exigió poner recursos humanos, recursos económicos, recursos políticos y destinarlos a esto y sacarlos de otro ámbito. Entonces, había muchas cosas planificadas en el campo. Yo les digo, en Argentina, el nuevo Ministerio de la Mujer tenía muchísimas ideas y bueno, puede hacer lo que puede hacer, pero hay limitaciones porque se achican los recursos, se achican las posibilidades
del accionar, y esto nos pasa en todos lados. Entonces pasa para lo bueno y lamentablemente para lo malo, los que no querían hacer cosas, bueno, encuentran ahora la excusa del COVID y así estamos. Entonces, creo que a todos nos impactó, que lamentablemente aquí tenemos que pensar por eso que ahora la salida es en el foro tener compromisos claros y ser nosotras las que vamos a buscar el mecanismo de darle continuidad a esto para poder asegurar. Pero además tenemos que plantear que con estas coaliciones de acción tiene que contribuirse a acabar algunas de las inequidades que no las creó el COVID, que existían de nuestras desigualdades y que se ignoraban. Entonces tenemos que atacar esas barreras que ya existían. El trabajo va a ser de un día para otro. Y bueno, tenemos que buscar ayer en una, y con esto termino, ayer en una reunión con la gente de Canadá, el gobierno de Canadá y de México, bueno, las políticas de cuidado que van a tener que implementar los gobiernos y que México está promoviendo después del programa de México, claro que se nos vincula a todas las coaliciones de acción, porque ¿cómo no nos va a interesar que las mujeres tengan capacidad de poder dejar a sus hijos, a sus personas ancianas, al cuidado de alguien que no lo tengan que pagar ella, que sea el Estado el que está apoyando esto, con la empresa privada, con lo que sea, pero que no es una exigencia y que no seamos las mujeres y que podamos no solamente salir a trabajar, también hacer lo que queremos hacer. Por ejemplo, si queremos practicar deporte, porque estamos ahogadas con todos los dobles, triples y cuádruples trabajos que la pandemia encima nos agregó. Bueno, no digo más nada. No, y solo agregaría que además más vulnerables a otras formas diversas de violencia, ¿no? Sí, en la casa, ¿qué te parece? El 7x24. Bueno, aquí hay una consulta que creo que es una preocupación que sale de manera reiterada en varias de las intervenciones que cuando nos referimos al sector privado y a la empresa privada en particular, que es un comentario de Janet Lozano, que nos acompaña ahora en la sala de Zoom y nos plantea que me inquieta la idea de avanzar, de trasladar responsabilidades estatales a la empresa privada. No solo por el tema de la coherencia de las empresas en su gestión, me parece que queda un poco a la voluntad de si logramos los recursos y los estados se laven las manos. ¿Cuál debería ser el camino? Yo agregaría esto ya de mi propia cosecha, pero en los estados se pueden lavar las manos y las empresas se pueden lavar la cara frente a situaciones de desigualdad que toleran internamente, como han compartido hace un ratito, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál debería ser el camino para trabajar con el sector privado y la empresa privada? ¿Empiezo? ¿O empiezas? No, empiece usted ahora. Gracias. Miren, yo creo que esto nosotros lo discutimos mucho y es un tema. En primer lugar, esto nos deja una enseñanza, el COVID digo, y parte también, hay que volver y reforzar el multilateralismo, claramente. Porque si bien es complicado esto de buscar los consensos y todo, pero es lo único en lo cual nos da la equidad de voz. Si no, si salimos del multilateralismo, llegamos a esto en el bilateralismo, que es lo que queda, entonces se puede filtrar más las ideas que algunos gobiernos permiten de las empresas privadas. Entonces nos deja con las manos atadas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que es clave nuestra lucha para que los gobiernos asistan y contribuyan al sostenimiento de las agencias multilaterales. Porque mucho de lo que se avanzó
en darle lugar a que se metan las empresas privadas fue porque algunos gobiernos, que no tengo por qué decir el nombre porque ya todos ustedes lo ponen, se retiraron de dar el apoyo y el apoyo económico. Y entonces las agencias quedaron en manos de quien me puede dar algo. Y quien me puede dar algo es la empresa privada, pero la empresa privada lo hace con intención. Entonces, esto no puede ser ni la salud, ni los derechos de las mujeres, ni los derechos de los niños pueden quedar en manos de depender de, lamentablemente, el que pone la plata tiene el poder. Entonces, esto es algo que en el multilateralismo se achica, en esta otra forma no. Entonces, este es otro tema. Y en tercer lugar, tenemos que sí buscar empresa privada chica de nuestros países, no las multilaterales que tienen estos mecanismos de acción, que ellas sí pueden tener formas y mecanismos más concretos de un apoyo y que incluso nosotros podemos influenciar y controlar su mecanismo. Entonces, por ejemplo, hay muchas empresas privadas manejadas por mujeres en nuestros países que son, claro, son chiquitas, nadie les lleva el apunte para esto porque pueden dar poco dinero, pero tienen una gran capacidad de influenciar en los cambios de la conducta, etcétera. Entonces, yo creo que también nosotras tenemos que perder el miedo a trabajar con la empresa privada siempre y cuando sea determinado tipo de empresa y apoyar a aquellas empresas que realmente, bueno, tienen esta vocación y sobre todo que están llevadas adelante por mucha lucha por mujeres. Y esto sí es una buena, así como nosotros apoyamos a los mecanismos de la mujer, creo que también tenemos que ver cómo nos apoyamos mutuamente con algunas de estas empresas, que pueden ser pioneras, que pueden dar, ¿entienden?, una luz a esto. Y eso me parece que es algo que tenemos que aprender. ¿Para qué? Para después no encontrarnos con estos problemas y decir, no, esto se puede hacer, pero hay que hacerlo bajo esta condición, ¿entienden? Creo que ahí estaría un poco también un desafío que tenemos y que es otro más, ¿vieron? Tenemos tantos que... Pero puede ser útil para también encontrar que muchas de las cosas que criticamos de la ausencia de mujeres en las empresas y demás, y este reconocimiento en la coherencia, se puede ir superando. Así que creo que por ahí es otro camino. Gracias, Mabel. Nidia, si quieres complementar algo más. Bueno, suscribo con muchísima fuerza lo del multilateralismo. El marco jurídico de derechos humanos ha sido posible gracias al multilateralismo, a la presencia de los países, de los debates de los países. Las Naciones Unidas es, digamos, con todos sus errores, es el espacio que defiende todavía la democracia, los derechos, y a través de las Naciones Unidas, el movimiento de mujeres, por ejemplo, ha hecho posible que pase todo lo que ha pasado hasta ahora. El movimiento de mujeres ha estado luchando desde antes de que existan las Naciones Unidas. En la Segunda Guerra Mundial las mujeres tuvieron un protagonismo impresionante y cuando se formó las Naciones Unidas querían sacarles al lado, pero no. Hubo mujeres fuertes que se metieron en las Naciones Unidas y que la declaración sea lo que es. Entonces, el multilateralismo es clave porque ahí tienes muchas voces discutiendo y no es tan fácil doblegarte y no es tan fácil hacer que efectivamente sigas una línea política o una línea específica en torno a los derechos de las mujeres. O sea, ya no es condicionante, es más bien coadyuvante para que se garantice el marco jurídico internacional que los países que suscriben tienen la obligación de seguir. Ahora, ¿qué hace la empresa privada en esto? ¿Por qué la empresa privada está desde hace unos años sonando tan fuerte? Bueno, uno de los temas, o digamos, uno de los elementos que se había discutido muchísimo y se discutió, ustedes recordarán, cuando se aprobó la agenda de los SDGs, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, era la responsabilidad que tienen las empresas privadas en relación con el desarrollo de los pueblos y el ejercicio de los derechos. Las empresas privadas no pueden estar al margen de las obligaciones que tienen los estados. Entonces, por un lado, la idea es que cumplan con todo el mandato en su fuero más interno, inclusive, que demuestren que están cumpliendo, pero que además de todas las ganancias que tienen de las personas
que tienen derechos y que no los ejercen muchísimas veces, pero toda esa ganancia pueda ser retribuida en sus territorios o en los territorios del mundo, cuando hablamos de transnacionales, a través de la inversión en acciones por los derechos humanos. Efectivamente, esto es mucho más fácil escribirlo, decirlo, que practicarlo, por toda la costumbre o la idiosincrasia que hemos tenido de la empresa privada, con excepciones, por supuesto, pero efectivamente la visión de la empresa privada ha estado más cercana a la acumulación permanente y al crecimiento permanente. De hecho, esa forma de ver la vida ahora está absolutamente en discusión, porque ese crecimiento permanente que las empresas ven como lineal choca completamente con un planeta circular que no puede sostener esa forma de acción. Entonces, esa forma de acción es la que con la Agenda 2030 se puso sobre el tapete para que empecemos a discutir de economías circulares que incluyen la inversión en los derechos humanos. Entonces, la idea de que las empresas estén ahí o que se les exija que estén ahí es para eso. Hay que encontrar los mecanismos para que eso se cumpla. De ninguna manera las empresas pueden sustituir a los estados. Los únicos garantes de los derechos son los estados. La sociedad civil es demandante de sus derechos. El Estado tiene que garantizar los derechos y todas las instituciones que forman parte del Estado tienen que garantizar, aportar en la garantía de esos derechos. Llámese esta empresa privada o familia. Son instituciones sociales, son instituciones económicas, públicas o privadas. Más allá de eso, son instituciones que tienen que garantizar, que tienen que aportar en la garantía de los derechos humanos, pero el único garante es el Estado. No hay cómo hacer este cambio. Ahora, un último punto. Estamos en un momento difícil en el planeta con respecto a la propia democracia. O sea, hay muchas voces que se están levantando frente a los derechos, frente a la democracia, muchas voces que están planteando un repensarlo. Hasta ahora, lo que mejor ha funcionado para los derechos humanos han sido las democracias con todos sus bemoles. Es indispensable que aportemos en el fortalecimiento de las democracias, y la empresa privada, incluso si quiere seguir lucrando, tiene que empezar a apostarle a la democracia, y para apostarle a la democracia tiene que apostarle a los derechos de la gente, por lo menos de la gente con la que ya trabajan. No se diga también con las personas que le hacen posible enriquecerse, que son los y las consumidoras. Así es que las empresas tienen una responsabilidad, hay que buscar el mecanismo para que cumplan con esa responsabilidad, y nunca jamás hay que trasladarles una función que no tienen, que es la garantía de los derechos humanos. Mil gracias, Nidia. Y voy a leer este último comentario en relación a este tema para pasar a otro, que es también de Facebook, y dice: el capitalismo salvaje, el COVID no ha afectado igual a todos los sectores. Los estados no logran poner a las empresas privadas. La industria farmacéutica está ampliamente favorecida y no podremos negar que los estados no logran controlar ni tan siquiera a las clínicas y farmacias de barrio. Efectivamente. Bueno, efectivamente lo que estamos viendo es esta suerte de angurria, ¿no? A pesar de la pandemia, poca empatía de las empresas productoras de vacunas y demás, que han visto en este contexto una posibilidad y una oportunidad para continuar enriqueciéndose. Y tenemos otro comentario también interno que hace referencia a algo que acabamos de hablar en relación a los gobiernos, y dice: tenemos hoy la decisión del G7, hace pocos días, de que finalmente hablan de una tributación global, ¿no? Para las empresas las empresas transnacionales, solamente para poner en contexto este comentario. Tenemos hoy la decisión del G7 de que la tributación se haga en los países de origen y no en donde se desarrollan acciones en gran parte depredadoras de las empresas, corporaciones transnacionales, ¿no? ¿Tendríamos que hacer algo? ¿Qué opinan? Solamente para... Bueno, eso lo conocemos, ¿no? De que todas las ganancias se llevan para el país de origen, y ahora también los impuestos. Absolutamente no. Esto es una de las cosas que hay que revertir totalmente. Y la otra que nosotros vamos a necesitar es, como feministas, de ocuparnos un poco más de qué pasa con el
con el World Trade, esta organización que maneja el comercio internacional, porque allí es donde se nos están ocurriendo o pasando muchas de las cosas que, bueno, están permitiendo. Me gustó mucho eso, que ni la farmacia controla, porque realmente ahí es donde se está dando todo esto. Yo les digo, en el C20 se mandó una fuerte, que son todas las organizaciones de la sociedad civil de esos países, una fuerte reclamo sobre cómo había que decir lo del waiver y cómo se tiene que manejar el tema de las patentes y la exclusión y demás. Pero el G7 no lo hizo. No creemos que el G20 lo haga tampoco. Entonces esto significa que tenemos que nosotros, la sociedad civil y las feministas, creo que nos tenemos que meter más en este tema que hasta ahora no nos habíamos metido lo suficiente. Sí, al respecto, tal vez solamente comentar que la REPEM está siendo parte de acompañando también una iniciativa de DON en relación a la vacuna. Es una campaña global y DON ha desplegado también un esfuerzo desde la perspectiva feminista para hablar sobre el People's Vaccine o la vacuna del pueblo, digamos, o de la gente, para poder hacer acciones de incidencia con los gobiernos y levantar justamente las patentes de las vacunas, ¿no? Nidia, ¿tienes algún comentario al respecto? Bueno, lo primero, el capitalismo salvaje es utilizado por absolutamente todos los países de este mundo. O sea, el capitalismo es el sistema económico que prima. De la China a Estados Unidos, a Rusia, a cualquier país de Europa, a los países de América Latina. Y se debe a que hay una idea que ha calado en la gente también, en la población, el valor del dinero como el valor supremo. Y es muy difícil trabajar con eso y hay que trabajar con eso. O sea, a veces dejamos de lado las obviedades. Es obvio que el dinero no puede ser el valor central, pero también es evidente que el dinero está siendo el valor central. Por eso es que toda la propuesta de crecimiento económico, que es lineal, no se compadece de un planeta circular que va a colapsar, no para sí mismo, sino para la especie humana. Entonces, sí, cuando hablamos de democracia, la democracia, en democracia, deberíamos empezar ya a tener realmente discusiones y acciones para ir cambiando el centro de referencia que hace que actúen las instituciones públicas, las instituciones privadas, la institución social, incluidas las familias, en donde el dinero está prima. Y cuando el dinero prima, no prima la vida. Uno de los elementos más importantes que el feminismo ha levantado justamente es poner en el centro la vida. Y aunque muchos de los países que han votado porque fue unánime, por los objetivos de desarrollo sostenible, no conozcan siquiera que son las mujeres las que han levantado esa voz desde hace muchísimos años, desde los años 60, una voz así integral de sostenimiento de la red de la vida. Recién ahora se está tomando eso, pero son las mujeres las que hemos levantado esa voz desde hace muchos años. Y decía, aunque los países ni siquiera sepan, es recién ahora que esa voz se está retomando. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que se va retomando, pero con las mujeres fuera. Las mujeres no están en las discusiones fuertes de desarrollo sostenible, las mujeres no están en las discusiones fuertes de cambio climático, las mujeres no están en las discusiones fuertes de los temas de salud, aun cuando haya muchísimas científicas y políticas en el entorno. El secretario general ha sido como muy directo en torno a esto de la definición de las vacunas, la donación de las vacunas, la redistribución de las vacunas. Pero a lo que iba es, esta visión tan ciega del dinero hace que tengamos una conducta suicida como humanidad y eso se reproduce en las instituciones y en las empresas. Los países de mayor ingreso que no están distribuyendo vacunas y que están acaparando vacunas para su población, no se dan cuenta que si no se vacuna el 70% de toda la humanidad, puede llegar un momento, como dice el secretario general, de mutación en el que la vacuna ya no sea eficiente. La carrera es contra la mutación del virus. O sea, es una carrera real para garantizar que las personas estemos libres del virus y podamos controlar el virus. Fíjense ustedes que, acuérdense que cuando tuvimos la viruela en el planeta,
la campaña de vacunación global fue una campaña filantrópica, tal vez la única campaña filantrópica que hizo un rey colonizador e invasor, el rey Carlos IV. Fue una campaña filantrópica porque no había otra manera. Mandó las vacunas a América. Bueno, y ustedes sabrán todo lo que hay de por medio, recordarán que es duro, porque fueron los niños quienes iban llevando la vacuna, que trajeron la vacuna a América. Pero esa fue una clara muestra en 1802, 1803 de cómo un rey que vivía de la explotación de sus colonias, cuando tuvo que ver por la salud de las colonias y de la propia España, se embarca en una misión filantrópica que duró 150 años, en realidad él ya murió, pero hasta que se acabó de vacunar al planeta. Pero se inició con filantropía, con desprendimiento. Entonces es esencial que ese espíritu cruce, no es solo una cosa de racionalidad o de demanda, es indispensable que se genere empatía. En un mundo en el que no valora los derechos humanos, no valora la mitad de su población como debería, es un poco difícil que la empatía se desarrolle. Entonces, yo creo que es algo en el que sí, las mujeres tienen un montón de cosas que decir y hacer. Y de hecho, esta campaña filantrópica de 1800 se logra gracias a una mujer. A esta mujer que que trajo a esos niños y que fue con el trabajo del cuidado, con el trabajo del cuidado de los niños, hizo posible la campaña de vacunación más grande de la historia. Ahí estuvimos las mujeres. Pero son cosas que generalmente las grandes empresas o las industrias no conocen y no se acuerdan o no quieren recordar. Entonces sí necesitamos un paso empático de la empresa privada hacia la humanidad para que esto cambie. Y las mujeres ahí tenemos mucho que demandar y seguro mucho que hacer, como ya hemos venido haciendo en los temas del cuidado frente al COVID. Mil gracias, Nidia. Ahora volvemos un poquito, voy a jalar un poquito la conversación nuevamente hacia el Foro Generación Igualdad y para concentrarnos un poco qué podemos hacer las organizaciones de sociedad civil en el ámbito local y nacional. Vamos a ver que la próxima semana ya nos va a tocar participar de los espacios que nos ofrece el Foro Generación Igualdad, espacios que están siendo promovidos por algunos gobiernos, la agenda oficial, una serie de eventos para conversar. ¿Cómo podemos, además de participar en estos eventos, cómo podemos localizar Foro Generación Igualdad en nuestros países? Para todas quienes nos están siguiendo en Facebook, socias de la REPEM y que están algunas también en la sala de Zoom. ¿Quién empieza? Bueno, primero, yo creo que un trabajo que tenemos que hacer es revisar bien todos los compromisos que hagan los gobiernos, las empresas privadas y todos los grupos, digamos, pero en relación a los países creo que hay que mirar bien lo que son los países en donde estamos. Bueno, a ver, nos va a interesar saber, mi país, qué es lo que se comprometió. Y alguna empresa privada, alguna filantrópica u organización no gubernamental de mujeres o de jóvenes también, y sobre eso empezar a ver que realmente se cumpla. Creo que el tema, primero, por ejemplo, va a ser importante difundir eso, porque una de las cosas que pasa en estas situaciones internacionales, y que no sería la primera vez, es que nuestros países dicen algo, se comprometen a mucho, prometen mucho, pero después, a la hora de las efectividades, no pasa nada. Entonces, lo primero habría que difundir que el país se comprometió a algo y que vamos a estar mirándolo a ver cómo lo hace. Y luego mirarlo. Y también mirar si hay empresa privada que se comprometió y si lo va a hacer, o las filantrópicas. En el caso de que no haya nada en el país, creo que es bueno sí plantear como la ausencia, digamos, ¿no? Que es una forma de no compromiso del país con las mujeres y con los derechos de las mujeres y los jóvenes. Entonces,
creo que también por la ausencia o por la omisión se puede llegar a aplicar para hacer, bueno, un cuestionamiento y un seguimiento a ver si hay alguna reacción en el país. No veo, creo que regionalmente nos vamos a poder organizar para hacer un seguimiento regional, lo cual va a ser no meramente la suma de la de los países, sino que también va a tener una perspectiva, a ver, bueno, en realidad, qué tanto esto que individualmente se fueron comprometiendo tiene un impacto en la región, en lo posible positivo, pero si llega a tener negativo, mucho más, que hablemos, mencionemos, reclamemos esto. No sé a nivel global cómo va a poder ser esta interrelación, pero si lo hacemos regionalmente, creo que vamos a poder vincularnos a las otras regiones para también interactuar, aunque globalmente no se estructure ningún mecanismo, que creo que se va a estructurar, pero bueno. Gracias, Mabel. Nidia. Bueno, lo primero para las personas que no se han inscrito todavía, que todavía tenemos hasta el 27 de junio, para inscribirse y poder participar de los foros, poder ver los eventos, y bueno, sí, es como decía Mabel, como estar en la televisión realmente, pero bueno, al menos seguir las discusiones, ver cuál es la agenda, cuáles son los puntos que se están levantando. Entonces, digamos que para la participación en el foro no hay una relación directa con el país, más bien es una relación directa con la red, con las redes de Internet, con la red del Internet, pero como dice Mabel, la relación con cada país vendría posterior al foro, porque una vez que el foro termine, vamos a poder revisar cada uno de los compromisos que tienen nuestros estados, las empresas que actúan en nuestros estados, en nuestros países, y también cuáles son los compromisos de las redes o de las organizaciones de nuestros países. Esto nos permite, uno, hacer el seguimiento que decía Mabel y pedir la rendición de cuentas. Dos, saber en qué están las empresas y hacer seguimiento a lo que están las empresas haciendo, diciendo, planteando o priorizando, de tal manera que tengamos un poquito más de control de lo que tenemos que seguir para que justamente lo que preocupaba a algunas de las compañeras no se nos vaya de las manos la acción o el protagonismo o la decisión sobre nuestros derechos en el caso de las empresas. Y el otro tema, el poder fortalecer coaliciones dentro del propio país. Si yo estoy trabajando en algo y veo que una red o una organización hizo un compromiso en cualquiera de las coaliciones, entonces como organización puedo sumarme. Además de esto, viendo los compromisos y las que se han hecho desde los diferentes ámbitos, también las agencias de las Naciones Unidas tendremos que ir incorporando estos compromisos en nuestros próximos planes de trabajo para poder apoyar a que en ese país esos compromisos puedan contar con el apoyo de la ONU, ¿no? Y en este caso específico de ONU Mujeres, especialmente si hablamos de las redes y si estamos hablando de los estados. Entonces, la ventaja que podríamos tener es que va a ser todo absolutamente público y que deberíamos generar mecanismos, por ejemplo, la misma REPEM de seguimiento a esos compromisos, a generar como nodos que vayan haciendo las acciones de seguimiento o de apoyo, si es que están haciendo las cosas bien en los estados. En fin, eso. Y lo otro, como Mabel nos había dicho, hasta el 22 de junio, hasta el martes, tenemos la posibilidad de inscribir un compromiso. Entonces, si es que alguna de ustedes estaba pensando en tener un compromiso, construir un compromiso o está diseñando o tenía en mente pero no se atrevía, pues la invitación es a que converse con sus compañeras, converse con las organizaciones y diseñe un compromiso. Dentro de los links está el formato en el que se puede hacer el compromiso. Es sumamente sencillo, digamos. La idea es que se puedan organizar y puedan definir una línea dura, audaz, nueva, de advocacy y de presión a los estados y a las empresas en este caso, y asimismo de fortalecimiento entre las organizaciones para hacer realidad el ejercicio de los derechos de las mujeres, ¿no? Para que podamos avanzar y no demos ni un paso atrás. Mil gracias, Nidia. Estamos ya cerca del final.
nos piden las compañeras de comunicación de la REPEM que por favor incluyan en el chat sus usuarios de Facebook para que les puedan hacer llegar información sobre y los enlaces para registrarse en el Foro Generación Igualdad y que podamos seguir de cerca la agenda de 3 días que va a ser muy intensa en París, aunque es en París virtualmente, pero seguramente lo vamos a seguir. Y lo importante es que nos vayamos involucrando. Antes de ir cerrando ya, quiero agradecerle a Nidia. Ella es representante de ONU Mujeres en Bolivia. Recientemente ha estado todavía con un pie en Ecuador y en Bolivia, porque era representante país también de Ecuador. Y agradecerle a nuestra compañera Mabel Bianco, que es integrante de la Red de Educación Popular entre Mujeres de la REPEM a través de FEIM. Ella es directora ejecutiva de FEIM. Y agradecerles por participar en este espacio, que como les decía en un inicio, la idea era tener un espacio de conversación para ver cómo nos involucramos mejor en el foro Generación Igualdad. En algún momento yo decía que la celebración de 25 años de Beijing se vio como aguada, ¿no? Nos aguaron la fiesta de celebración de los 25 años, primero con una CSW un poco frustrada y frustrante para quienes nos habíamos estado preparando. Posteriormente, la propia declaración, o más bien la celebración de Beijing con el secretario general, que solo se quedó con la declaración, entonces no hubo posibilidad de posicionar nuevamente políticamente la plataforma de acción de Beijing, y creo que el Foro de Generación Igualdad puede ser una excelente oportunidad para involucrarnos nuevamente como sociedad civil y exigir que los estados sean sujetos de rendición de cuentas de sus compromisos, no solo los que hicieron hace 25 años, ya casi 27, sino los que van renovando cada vez. Entonces, nuevamente, gracias Mabel, gracias Nidia. Ojalá sea un espacio que nos permita tener mayor claridad de cómo nos involucramos desde la REPEM para seguir haciendo seguimiento a la agenda global, en este caso particular, la CSW y la Plataforma de Acción de Beijing. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Mabel, un gustazo, muchas gracias. Igualmente. Aprendiendo como siempre con usted, y gracias a todos. No, y a ti, muchas gracias. Gracias, compañeras, por seguirnos, quienes nos siguen en Facebook y quienes nos siguen ahora en el canal de Zoom. Entonces, agradecerles por su participación. Por favor, rogarles nuevamente que pongan sus nombres de usuario y sus cuentas de Facebook en el chat para poderles mandar información. Nuevamente, muchas gracias por seguirnos. Y solamente como publicidad para la próxima semana, estamos preparándonos también para participar en el Foro Político de Alto Nivel. Tendremos la próxima semana un espacio similar en el que podamos saber cuáles son las prioridades que se van a tratar en el Foro Político de Alto Nivel, cuáles son los temas centrales y cómo como REPEM nos involucramos en estos procesos internacionales que a veces están muy lejos, pero el desafío es traerlos hacia nuestra región y hacia nuestros países en nuestra acción concreta y cotidiana. Muchas gracias a todas. Cortamos la transmisión en Facebook. Chao, gracias. Un beso y nuevamente felicidades por los 40 años. Gracias. Chao. Gracias, queridas. Siempre un gusto verlas. Gustazo. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias, gracias. Muchas gracias, chicas, por acompañarnos, a quienes están todavía en la sala. Hasta luego, saludos. Un gusto, Elvira. Gracias, Mónica.